Hola, estamos hoy hablando con Libros del Cao. Libros del Cao es una editorial que está empeñada en recuperar el libro como formato periodístico. Y para ello tenemos con nosotros a Alberto Sáez. Buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Libros del Cao existe desde el año 2011 y es una editorial que está bastante consolidada. Eh, Cuéntanos qué es lo que tenéis ahora entre manos, qué estáis publicando o qué tipo de obra publicáis. Bueno, Libros del K es una editorial que, como dices, empezó la andadura en 2011 con el objetivo de recuperar el libro, ¿no? Como formato periodístico, porque, bueno, nos dimos cuenta de que existía un nicho en el mercado del periodismo. No porque otras editoriales no publicaran periodismo, sino porque no había ninguna que lo hiciera de manera sistemática. Y bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón en cierto sentido, ¿no? De que efectivamente, pues hacía falta una editorial que se especializara en la crónica, el reportaje y, bueno, el periodismo en general, ¿no? A lo largo de estos años, pues lo que hemos intentado desde el principio ha sido añadir nuestro granito de arena al debate público en torno a determinadas ideas, planteamientos o acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de todos estos años. Sí. Yo he visto que tenéis unas colecciones que me han llamado mucho la atención porque una se llama Hooligans Ilustrados y trata sobre temática del fútbol, pero claro, saliéndose de esos cánones que vienen en el periodismo diario, en el que se habla así de técnica y pero se habla con pasión. Y a mí me da la sensación de que en esta serie de Hooligans Ilustrados hablar de fútbol, pero de una manera, vamos a decir, un poco más intelectual y un poco más profunda. ¿Es así esto o me lo estoy imaginando? Bueno, la idea de la colección surgió inicialmente porque como editorial nueva, recién creada y como bebés en el mundo editorial que éramos, no podíamos aspirar a contar con determinadas firmas, de manera que se nos ocurrió, pues se le ocurrió a uno de mis socios, a Emilio concretamente, que la mejor manera de, digamos, ligarnos o camelarnos a determinadas firmas era proponer un libro juguetón, pequeñito, que no fuese muy complicado, sobre pues el equipo de sus amores, ¿no? En cada caso de un autor diferente. Así fue el minuto cero cuando Emilio se fue a Jerusalén y quedó con Enrique González para proponerle un libro sobre, bueno, la línea de historias de Roma, historias de Nueva York e historias de Londres, que hiciera también una historias de Jerusalén. A lo que él se negó, dijo que además ya tenía editorial y que su editora era una persona con la que tenía una relación muy buena y que no tenía por qué cambiar. Y en ese momento fue cuando Emilio le hizo clic. Él sabía que Enrique es muy fanático del español y entonces le atacó por el lado de los colores. Le dijo, bueno, ¿y un librito sobre el español? Y entonces ahí ya torció el gesto y a raíz de ese encuentro tuvimos que inventarnos una colección entera porque claro, un libro solo pequeñito sobre el español pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y a raíz de eso pues ya pues se amplió, se le pidió a Manuel Javois el del Madrid, bueno, Marcos Abad Sí. hizo el del Barça y bueno, pues la colección fue creciendo y creciendo y creciendo hasta lo que es ahora, ¿no? Que al final son libros que no son más que una memoria sentimental del equipo y de la relación del autor o autora con sus colores, normalmente con la infancia, con la primera adolescencia y en ese momento, ¿no? En el que la pasión se vive de otra manera. Por eso muchos de los libros están muy ligados a un momento concreto de la historia de los equipos que suele coincidir con la primera madurez o primera adolescencia de sus autores, cuando ya tienen una conciencia del equipo y de su lugar en el mundo, empiezan a configurar la propia personalidad y yo creo que es por eso por lo que han funcionado
especialmente bien, más allá de que efectivamente pues no hablen de fútbol la mayoría de ellos, ni de técnica, ni de táctica, ni de títulos, sino que hablan básicamente de los recuerdos y de la pasión. Sí, hay otra colección que no sé si es que está ahora comenzando, que se llama Héroes y Villanos o Heroínas y Villanas, Sí, y que a mí me ha llamado la atención por una cosa, y es por la portada. La sí. portada está hecha con unas ilustraciones que están todas dentro del mismo estilo, y eso, claro, entiendo que igual que la otra portada, también es una portada eh, que se identifica muy fácilmente. ¿Tenéis algún ilustrador que trabaje con vosotros o que especialmente se dedique a haceros Mm. las portadas? Digamos O... que dentro de Libros del Caos siempre hemos dejado mucha libertad y hemos querido ser muy promiscuos y tener una imagen muy variada, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos un par de portadistas de cabecera. Uno de ellos es Artur Galocha, que es quien nos ha hecho algunas de las portadas más reconocibles de nuestro catálogo. Hablo de, por ejemplo, Fariña, pero no solo Fariña. Mm, y en los últimos tiempos estamos también contando mucho con Patricia Bolinches. Digamos que son las dos portadistas que más veces han repetido. Sí que es verdad que no hay, o sea, que nos gusta mucho cambiar, nos gusta mucho que el catálogo tenga una idea visual muy distinta, muy diversa, y en ese sentido, bueno, yendo concretamente a la pregunta, ¿no? A la colección de héroes y villanos, heroínas y villanas, sí que nos gustaba la idea, como la colección gira en torno, pivota en torno normalmente a un personaje concreto, sí que nos gustaba la idea de una ilustración de ese personaje para la portada, normalmente con un fondo y pues que se vea un trazo lo que sería la figura del personaje. Sí, sí. Bueno, vosotros os dedicáis como tú has dicho, a un nicho que es muy específico, es no ficción, eh, es algo periodístico y ahora, en los tiempos que corren, os tenéis que enfrentar a la forma en la que se consume la información, que es en reels que se leen en segundos. ¿Cómo afrontáis la lucha que supongo que tenéis ahora, pero que vais a seguir teniendo, de competir contra esa información inmediata y fungible que desaparece de tu pantalla y de tu cabeza en unos segundos para hacer algo más, como a mí me gusta, como el tequila, más reposado, en el que uno, pues cuando lee, aquello quede un poco en la cabeza? ¿Cómo afrontáis ese reto de cara al futuro? Bueno, es que no nos lo planteamos como una competición, sino que al final ahora mismo pues existen todos esos elementos, ¿no? Encima de la mesa, desde de la que nosotros mismos somos consumidores, quiero decir, desde el reel, el TikTok rápido en el que te cuentan en 30 segundos una noticia, pues como han sido siempre los boletines de la radio, ¿no? Nunca han estado, digamos, peleados el boletín de noticias de las 8 en punto con el reportaje de 10 páginas del Dominical. Entonces, nuestra idea va un poco por ahí. Nosotros aspiramos a, a contar las historias de una manera mucho más lenta, mucho más reposada. Por eso muchas veces vamos muy fuera de la actualidad, porque nuestros libros llegan 2 o 3 años después de que los hechos pasen, cuando ya todo el polvo se ha sedimentado y se puede extraer una mirada mucho más reflexiva y más ¿no? de largo alcance sobre lo que fue actualidad y da un espacio mucho tiempo después para la reflexión, para el análisis y bueno, para contar los hechos de una manera mucho más tranquila y serena y sobre todo muy alejada pues, del periodismo de actualidad que es completamente necesario, pero que es diferente a lo que nosotros hacemos. Ujú. Sí, y claro, y tampoco son unos estudios académicos y sesudos, sino que en el fondo, como bien has dicho, buscáis historias. Tanto es así que buscáis historias como que en vuestra página web convocáis a las personas que piensen que tienen historia para que se acerquen a vosotros y os las cuenten.
y a mí me llama la atención. ¿No queréis, por lo tanto, una cosa que ya esté manufacturada y a la que le podráis dar un visto bueno o hacer unas pequeñas correcciones, sino que incluso os vais a ayudar a una persona que tiene una historia en la cabeza para poderla plasmar? Incluso decís no solo en un libro, sino también pues Sí. que sabe nadie si en forma de podcast o en otro modo de comunicación. Sí, a ver, esto surge también del hecho de que en 2020 montamos la productora, una productora audiovisual con muchísimo tino, ya que lo hicimos en la misma semana en la que Pedro Sánchez nos encerró en casa, con lo que, bueno, pues los inicios fueron un poco eh, Complicados. complicados, pero a partir de ahí sí que, pues hasta ahora como editorial lo que teníamos básicamente eran pues gente que nos mandaba manuscritos y al final un libro pues está sujeto no solo a la historia, sino también a cómo está contada, ¿no? De manera que bueno, pues teníamos la sensación de que estábamos rechazando algunas historias porque no daban para libro, o porque no estaban bien escritas o porque no tenían suficientes elementos como para constituir un libro. Y en esa reflexión nos dimos cuenta de que, bueno, a lo mejor un libro no, pero sí que puede ser una historia que se pueda explicar a través de un podcast o a través de un documental, en ficción o no ficción, en fin, fuimos experimentando de manera bueno, al final llegamos a la conclusión de que lo más importante son las historias. Y luego ya veremos cómo las contamos, ¿no? Luego ya veremos si esto da para libro, da para podcast, da para serie de ficción, da para documental, en fin, eso ya lo iríamos viendo, pero que lo principal era encontrar la historia, que es el combustible con el que nosotros trabajamos. O sea, que primero tener el contenido y luego ya el continente ya veríamos, ¿no? Claro. Cómo lo resolvemos. Sí. Oye, y claro, y para ofreceros esas historias, cómo puede la gente ponerse en contacto con vosotros y qué proceso hay para llegar a un acuerdo en llevar a cabo una historia que alguien tenga en la cabeza Bueno, o lo normal, plasmada de o alguna sea, forma? tenemos habilitado un buzón que es historias@librosdelcao.com para cualquiera que quiera pues contactar con nosotros y contarnos un poco de manera sucinta los elementos principales de su historia. Em, y obviamente, pues están vías más clásicas, ¿no? Pues sobre todo a través de red de contactos. Después de todos estos años y estando especializados en periodismo, pues alguien que es periodista pues tiene muy fácil contactar con nosotros porque siempre hay alguien que conoce a alguien que nos lleva a nosotros, ¿no? De manera que lo normal o lo más frecuente es que, pues, quedemos una mañana a tomar un café o vengan a la oficina y nos cuenten un poco el proyecto, en lo avanzado que está el proyecto, sobre todo a nivel de accesos, de investigación y demás. Otras veces nos dan una historia que ya está completa, o sea, un libro que ya está acabado y bueno, pues esos libros al final pues es un poco más complicados de trabajar o no, bueno, ya depende también de cada autor o autora, ¿no? Pero sí que nos gusta mucho participar en el recorrido de la construcción de la historia para definir, ayudar o digamos que trabajar juntos, ¿no? En la construcción de la estructura, pues en los capítulos, en los personajes, en fin. Sí, en Que cuando un libro está acabado es mucho más complicado, ¿no? Ya cambiar cosas, pero bueno, y desde luego, pues en otras ocasiones eso pues no viene, empiezan ofreciendo como un libro, pero luego termina derivando a otro formato, pues porque la historia se presta más o porque es muy audiovisual o muy narrativa a nivel, por ejemplo, de podcast, ¿no? Como pasó con, con nuestro libro Lunática, ¿no? Que de Andrea Momoitio, que pasó una historia muy curiosa y es a partir del libro, de la publicación del libro, pues una persona dijo, uy, creo que aparece mi abuela en la historia. Y se puso en contacto con la autora y a partir de ahí surgió un podcast, ¿no? Porque entre ellas dos. claro, porque de repente Sí, al llamar dijeron, creo que en esta página, en tal página mencionas a mi sí, abuela. sí, sí, sí. Y entonces empezaron a investigarlo y efectivamente era ella. Y Mm. entonces fueron tirando del hilo y bueno, pues eso dio para ese proceso de investigación lo fueron grabando
y al final generó un podcast, ¿no? En los últimos de la serie de Eso no se habla, ¿no? De Isabel Cadena. Sí. Bueno, también, ¿cómo no te voy a preguntar de toda la panoplia de libros que tenéis en vuestro catálogo? ¿Cómo se pueden adquirir? ¿De qué forma los distribuís? Si también se puede acudir a vosotros para solicitar un ejemplar Sí. y Nosotros, comprarlo. nosotros no tenemos tienda física porque somos Oh, editorial, no librería, pero tenemos distribución en toda España. En principio, en cualquier librería se pueden encontrar nuestros libros. Obviamente, pues muchos de ellos no están porque son antiguos oh. o porque nos han pedido, pero todos están disponibles en cualquier librería, se pueden reservar y bueno, nos distribuye UDL, con lo que en un par de días los tendrían. También estamos en las principales plataformas, tanto en papel como en ebook. También tenemos muchos de los libros en formato audiolibro y por supuesto tenemos nuestra web en www.librosdelcao.com, donde tenemos todo el catálogo disponible. Sí, sí, muy bien. Eh, bueno, mira, no solo de libros vive el hombre. Yo tengo entendido que vosotros organizáis una fiesta anual que goza de gran éxito de crítica y público. Sí. Cuéntanos algo de vuestra fiesta. A ver, la fiesta surgió de manera reivindicativa la primera vez porque cuando se organizó estaba todavía nuestro libro Fariña, estaba secuestrado por una orden judicial y bueno, pues fue un poco una forma de reafirmarnos y de celebrar nuestra mera existencia que decidimos hacer una fiesta con motivo de la Feria del Libro, ¿no? En el sector editorial es bastante habitual que las editoriales pues tengan una fiesta o una copa durante la Feria del Libro y dijimos, pues vamos a hacer la nuestra también, ¿no? Y a partir de ahí, pues el primer año tenía este carácter más reivindicativo y un poco de adhesión, ¿no? De nuestros compañeros del sector editorial y del periodismo a nuestra causa, pero a partir de ahí, de ese momento, pues se convirtió ya en un motivo de celebración y bueno, pues no sé si este año la haremos, la verdad es que todos los años por estas fechas lo ponemos en duda, pero luego llega el mes de marzo y se nos empieza ya a calentar el hocico y ya estamos montándola para la Feria del Libro, ¿no? Y bueno, la verdad es que normalmente vienen sobre todo periodistas y otros editores, algún librero, y bueno, pues se ha convertido casi en una fiesta fundamental de la Feria del Libro. Claro, es un evento, Un, un evento, un un evento evento importante canónico. de la Feria del Libro, sí, sí. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos dejado profundizar un poco en lo que tenéis en los libros del CAO y sobre todo por haberos metido en ese mundo que es el mundo periodístico, sin abandonar el mundo periodístico, eh, proporcionar un material importante a la gente para leer cosas que son de verdad y historias que son de verdad, que al fin y al cabo pues es la vida, ¿no? Así Sí. que muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, y a vosotros amigos, pues me despido hasta la próxima ocasión.